gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Morfofisiopatología humana. 1. Clase número 6. Tengan en cuenta, que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Buenos días, estimados estudiantes. En la actividad anterior estudiaron en el tema daño y muerte celular las acumulaciones intracelulares, enfatizando en la diabetes mellitus y la aterosclerosis. Hoy orientaremos el tema de inflamación. Recordarán que es un mecanismo específico de defensa, por tanto, sin ella las infecciones serían incontroladas y las heridas nunca curarían. Su objetivo final es eliminar la causa inicial de la lesión y sus consecuencias, pero puede resultar perjudicial y ser causa de procesos patológicos. Para ampliar los conocimientos en este tema, abordaremos el siguiente contenido. Al concluir esta actividad, ustedes deberán enumerar las causas de inflamación aguda y crónica, identificar las características generales y la evolución de la respuesta inflamatoria aguda y crónica, teniendo en cuenta sus reacciones básicas, identificar patrones morfológicos de la inflamación aguda y crónica en relación con los trastornos funcionales y las evidencias diagnósticas, reconocer el papel de los sistemas de vasos, ganglios linfáticos y fagocítico mononuclear como segunda línea de defensa del organismo y enumerar los efectos locales y sistémicos de la respuesta inflamatoria. La inflamación se define como una reacción compleja ante agentes lesivos. Consta de respuestas vasculares, migración, activación de leucocitos y reacciones sistémicas. La misma se clasifica en aguda y crónica, de acuerdo al tiempo de evolución. La aguda tiene un comienzo rápido y es de duración relativamente corta, minutos, horas o días. Y la crónica es de duración más larga, puede extenderse durante meses o años. En esta reacción compleja participan diversos componentes como las células circulantes, neutrófilos,
monocitos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y plaquetas. Las células del tejido conectivo, mastocitos, fibroblastos y macrófagos. La matriz extracelular que contiene elastina, colágeno y proteoglucanos. También participan amplificando la respuesta otros sistemas de proteínas plasmáticas, como la del complemento, ciminas y factores de la coagulación. Las reacciones inflamatorias agudas están desencadenadas por diversas causas. Las más comunes son las infecciosas, producidas por toxinas microbianas de bacterias, virus y parásitos. Te mostramos como ejemplo una piodermitis, lesión inflamatoria aguda de causa bacteriana. Existen otros estímulos como los físicos, los químicos, las reacciones inmunitarias, la necrosis tisular y los cuerpos extraños. A continuación, estudiaremos el mecanismo de producción de la reacción inflamatoria aguda. El mecanismo de producción de la inflamación aguda incluye cambios vasculares y acontecimientos celulares. Los cambios vasculares están dados por las modificaciones en el calibre de los vasos, dando lugar al aumento en el flujo sanguíneo debido a la dilatación arteriolar y a la apertura de los lechos capilares. Y las alteraciones en la estructura de la microvasculatura con incremento de la permeabilidad vascular, lo que permite la salida de la circulación de proteínas plasmáticas y los leucocitos. Los acontecimientos celulares o fenómenos leucocitarios están dados por el movimiento de las células hacia el sitio del estímulo inflamatorio. El primer paso es la marginación. Los leucocitos, que normalmente ocupan la parte central del flujo vascular, acompañando a los eritrocitos, son desplazados hacia la periferia, poniéndose en contacto con el endotelio vascular. A continuación, los leucocitos, de forma individual y en filas, se colocan sobre el endotelio y se adhieren de forma transitoria, lo que se denomina rodamiento. Estos leucocitos posteriormente se adhieren firmemente en el endotelio y lo tapizan, fenómeno denominado pavimentación o adhesión. Seguidamente, los leucocitos se dirigen hacia las uniones de las células endoteliales, atraviesan la membrana basal y salen al espacio extravascular, acontecimiento denominado migración. Posteriormente, estas células se dirigen al sitio de la lesión de forma unidireccional, orientadas por un gradiente químico, proceso denominado quimiotaxis. Finalmente, la presencia de neutrófilos y macrófagos en el sitio de la lesión realizan la fagocitosis del agente nocivo. Esta imagen por microscopía electrónica muestra un neutrófilo que va a fagocitar una bacteria. Te presentamos un esquema que resume las etapas de la fagocitosis. Todos estos eventos están mediados por la acción de sustancias químicas, llamadas mediadores, que proceden de las células o del plasma. Estas son activadas por el propio estímulo inflamatorio. La histamina se considera el primer mediador de la fase inmediata, que provoca vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Ella se encuentra en los mastocitos, basófilos y plaquetas. En el estudio independiente deben profundizar en el mecanismo de producción de la respuesta inflamatoria aguda, enfatizando en la función de los mediadores químicos, las moléculas de adhesión celular
y el papel de las proteínas plasmáticas, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria. Los cambios vasculares y celulares que ocurren en la respuesta inflamatoria aguda se traducen clínicamente por calor y rubor, debido a la vasodilatación y aumento de la vascularización, edema a consecuencia de la salida de líquido y extravasación de leucocitos, dolor por la participación de fibras nerviosas e impotencia funcional. Sus características microscópicas fundamentales son la exudación de líquidos y de proteínas plasmáticas y la migración de leucocitos, predominantemente los polimorfos nucleares neutrófilos. La reacción inflamatoria aguda puede evolucionar hacia la resolución completa cuando la agresión está limitada, es de vida corta o ha habido poca destrucción tisular y las células parenquimatosas dañadas pueden regenerarse. La curación por reemplazo del tejido necrótico por fibrosis se produce cuando la destrucción tisular es cuantiosa, como ocurre en los abscesos cuando la agresión inflamatoria implica tejidos incapaces de regeneración, o cuando existe una exudación abundante de fibrina. El tejido destruido se reabsorbe y finalmente es reemplazado por fibrosis. La inflamación crónica ocurre cuando la respuesta inflamatoria aguda no se puede resolver debido a la persistencia del agente nocivo o a alguna interferencia en el proceso normal de curación. La inflamación crónica es de duración prolongada, dura semanas, meses o años. Se caracteriza porque la inflamación activa, la destrucción tisular y el intento de reparación suceden simultáneamente. Histológicamente se observa la presencia de linfocitos y macrófagos, necrosis tisular inducida por la persistencia del agente agresor o por las células inflamatorias, e intentos de curación con la proliferación de pequeños vasos sanguíneos y fibrosis. La inflamación crónica obedece a las siguientes causas. Ciertos microorganismos provocan infecciones persistentes, ejemplo, el bacilo tuberculoso de baja toxicidad. Evoca una reacción inmunitaria denominada hipersensibilidad retardada, caracterizada morfológicamente por una reacción inflamatoria crónica granulomatosa. La inhalación prolongada de agentes exógenos como son las partículas de sílice da lugar a una neumopatía inflamatoria crónica llamada silicosis. También la aterosclerosis es un proceso inflamatorio crónico de la pared arterial, inducido por componentes lipídicos endógenos tóxicos del plasma. Las reacciones inmunitarias contra componentes propios se desarrollan por persistencia del autoantígeno, dando lugar a una respuesta inflamatoria crónica, como ocurre en la artritis reumatoidea. Dependiendo de la intensidad de la reacción inflamatoria, sus causas y la localización en los diferentes tejidos, se producen variaciones en los patrones morfológicos básicos de la respuesta inflamatoria. Los cambios morfológicos explican las consecuencias funcionales que se producen en los procesos patológicos de causa inflamatoria y se evidencian a través de los métodos diagnósticos imagenológicos y de anatomía patológica. En particular, los
disponen de secuelas funcionales debido a la destrucción tisular y a la reparación por tejido conectivo. La inflamación serosa se caracteriza por un fluido acuoso pobre en proteínas, denominado derrame, que procede del suero sanguíneo o de las células mesoteliales que revisten las cavidades serosas como la pleura, peritoneo y pericardio. Se observa en quemaduras superficiales, infecciones virales, pleuritis tuberculosa, entre otras. En los rayos X de tórax se aprecia radiopacidad marginal del hemitórax derecho, compatible con derrame pleural. La inflamación fibrinosa depende del resultado de la permeabilidad aumentada, donde moléculas mayores, como el fibrinógeno, atraviesan la barrera vascular. Se forma la fibrina y se deposita en el espacio extravascular. Observen la imagen macroscópica y microscópica de una pericarditis fibrinosa y su evidencia imagenológica a través de un rayos X de tórax, donde se aprecia el aumento del diámetro del área cardíaca por la acumulación del exudado fibrinoso en el pericardio. La inflamación supurativa o purulenta es causada por bacterias piógenas, como estafilococos, neumococos, meningococos y otras. Se caracteriza por la aparición de grandes cantidades de exudado purulento, constituido por neutrófilos, células necróticas y líquido de edema, como se observa en la imagen macroscópica y microscópica de una meningitis bacteriana. En la resonancia magnética nuclear se aprecian núcleos de hiperintensidad que traducen el engrosamiento de las meninges por el exudado purulento. La úlcera es la solución de continuidad, defecto o excavación local en la superficie de un órgano, epitelio o mucosa, causado por descamación del tejido inflamatorio necrótico. Pueden ser agudas y crónicas, y observarse en el sistema digestivo, en las extremidades inferiores y en el cuello uterino, entre otras localizaciones. Te mostramos imágenes macroscópicas y microscópicas de una úlcera péptica y su evidencia imagenológica a través de un rayos X de estómago y duodeno, donde se aprecia una lesión ulcerosa en el tercio medio de la curvatura menor gástrica. Te presentamos una lámina donde se visualiza una lesión ulcerada de estómago que se corrobora con el estudio imagenológico. El sistema de vasos y ganglios linfáticos filtra y vigila los fluidos extravasculares y junto con el sistema fagocítico mononuclear constituye otra línea de defensa del organismo. En las lesiones graves, los linfáticos pueden inflamarse secundariamente. Esto provoca una linfangitis. Lo mismo sucede en la linfadenitis, con los ganglios linfáticos de drenaje. Esta se caracteriza histológicamente por hiperplasia de los folículos y de las células fagocíticas que tapizan los senos ganglionares. Si los efectores del sistema inmune, localizados en los ganglios linfáticos, no detienen la infección, el microorganismo alcanza la circulación vascular, dando lugar a una bacteriemia. La reacción inflamatoria local se acompaña de una respuesta sistémica o general, conocida como reacción de fase aguda, caracterizada por la inducción de fiebre, leucocitosis y aumento de las proteínas de fase aguda. Muchos efectos generales de la fase aguda se deben a la acción combinada de citocinas. Los cambios sistémicos asociados con la inflamación de causa infecciosa pueden llevar al síndrome sistémico de respuesta inflamatoria,
con consecuencias graves, pudiendo llegar a producir shock, coagulación intravascular diseminada y distrés respiratorio del adulto. La reacción de fase aguda puede evidenciarse con los exámenes de laboratorio clínico. En el leucograma, por lo general, existe un incremento del conteo de leucocitos totales, denominado leucocitosis. Los tipos de leucocitos que aparecen aumentados se relacionan con la naturaleza del proceso patológico. Si es de origen bacteriano, encontraremos elevados los polimorfonucleares neutrófilos. Si es de origen viral, los linfocitos. Y si es de origen parasitario, los eosinófilos. El aumento en la velocidad de sedimentación globular indica la presencia e intensidad de un proceso patológico inflamatorio. Nunca es diagnóstica de una enfermedad específica. Los reactantes de fase aguda son determinadas proteínas plasmáticas que aumentan su concentración sérica hasta 1000 veces más durante la reacción de fase aguda. Como ejemplo, la proteína C reactiva, el fibrinógeno, los componentes del complemento, entre otras. La cuantificación de ella está directamente relacionada con la intensidad y duración del proceso inflamatorio. Una vez abordados estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Las causas más frecuentes de reacciones inflamatorias agudas son los agentes biológicos, físicos y químicos. Estas reacciones se caracterizan morfológicamente por la exudación de líquidos y proteínas plasmáticas, además de la presencia de polimorfonucleares neutrófilos. Las reacciones inflamatorias crónicas son causadas por infecciones persistentes, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos y reacciones inmunitarias, y se caracterizan morfológicamente por la presencia de linfocitos y macrófagos, la proliferación de pequeños vasos sanguíneos y fibrosis. La inflamación aguda evoluciona hacia la resolución completa, la curación por fibrosis o a la cronicidad. Los patrones morfológicos de inflamación aguda y crónica son los responsables de las consecuencias funcionales que se producen en los procesos patológicos de causa inflamatoria. Se identifican según la intensidad de la reacción inflamatoria, sus causas y la localización en los diferentes tejidos, y se evidencian a través de los métodos diagnósticos imagenológicos y de anatomía patológica. El sistema de vasos y ganglios linfáticos, junto al sistema fagocítico mononuclear, son una importante línea de defensa que actúa para eliminar el agente agresor. Los efectos locales de la inflamación aguda, desencadenados por reacciones vasculares y celulares, son rubor, calor, tumor, dolor e impotencia funcional, y se acompaña de una respuesta sistémica o general, caracterizada por inducción de fiebre, leucocitosis y aumento de las proteínas de fase aguda. Este contenido lo estudiarán en la literatura básica y complementaria, según las orientaciones que aparecen en el CIDIP, con el empleo de la galería de imágenes. La respuesta inflamatoria está estrechamente entrelazada con el proceso de reparación.
empieza durante las primeras fases de la inflamación y se completa habitualmente después de que la influencia agresora haya sido neutralizada. En la próxima actividad estudiaremos la reparación de los tejidos.